En este panteón inglés están sepultados todos los mineros ingleses que vinieron a trabajar las minas en 1824. En la parte del fondo ya tenemos sepultados los descendientes. Tenemos cuarta, quinta y sexta generación de los ingleses. Y en esa parte hay sepultados 3 chinos, una holandesa y vamos a encontrar 9 alemanes. Mi padre fue el señor Inocencio Hernández Lara. Ahí lo nombra la reina Isabel II, miembro honorario del Imperio Británico, por su labor que tuvo en este panteón, que fue desinteresadamente. Él nunca pensó que la reina iba a tomar en cuenta su labor. Minero soy, mi signo es sufrir en las entrañas de las montañas. He de morir. En la República Mexicana está finalizando la Guerra de Independencia y Guadalupe Victoria, que es el primer presidente de la República, se encuentra con que pues necesita generar ingresos para poder sufragar todos los gastos de gobierno, pero la minería, que es una de las principales fuentes que se manejaban en la época de los españoles, pues habían estado abandonadas durante toda la Guerra de Independencia y deciden establecer contacto con los ingleses para proponerles que ellos vengan a explotar la minería. Las minas se venden a la compañía de caballeros aventureros ingleses. Viene este grupo de Inglaterra, vienen los trabajadores de Cornwall. Los mineros Cornish que llegaron de Inglaterra llegaron aquí a partir de 1826 durante un largo recorrido que hicieron después de año y medio. Salieron con 4 barcos rumbo a Veracruz. Los ingleses cuando llegan por barco. No eran marineros, eran mineros que venían transportados en esos barcos. Cuando llegan al puerto de Veracruz, se encuentran con que hay un grupo de españoles que todavía se resistía a abandonar al país de México, y ellos no pueden desembarcar en Veracruz y se van un poco más al norte y se encuentran con que pues desembarcan en un lugar insalubre porque pues eran selvas, y muchos de los mineros que llegan mueren por el paludismo y otras enfermedades que se llegan a presentar en esa zona. Que ellos trazan una línea recta y pretenden traer de esta manera pues persona y equipo, y desde luego no contaron con lo accidentado de la Sierra Madre Oriental. De esa zona donde ellos desembarcan, ellos tienen que conseguir carretas, mulas para transportar cerca de 1,500 toneladas de material minero, como bombas, malacates, etcétera, que son transportados a través de caminos que tienen que hacerlos ellos, porque se encuentran con que pues había brechas, pero no había caminos propios para que las carrozas y las carretas que ellos estaban utilizando para transportar el material pudieran llegar hasta Real del Monte. Muchos de estos aparatos se quedan, no pueden desarrollar
el gran proyecto empresarial. En consecuencia, sí trabajan las minas, pero no obtienen las ganancias. Y se ponen a trabajar. Se encuentran con que las minas estaban, el principal problema que tenían es que estaban inundadas. Y los primeros trabajos que tuvieron que hacer fue instalar la bomba de agua que traían para poder desaguarlas y poder comenzar a trabajar ya propiamente la minería. Primero instalar las bombas, echarlas a andar. Recordemos que las bombas eran movidas por vapor. Y entonces no solo era ponerlas a andar, sino era ir a conseguir la leña, transportarla y echar a andar esas bombas de vapor. Cuando yo era pequeña, la actividad minera aquí era muy común, era todavía parte importante de la ciudad. Mi abuelo era el jefe de ingenieros de la Compañía de Real del Monte, entonces él era el encargado de arreglar, por ejemplo, todos los malacates. El problema era, bueno, me lo explicaba a mí de niña, yo acostumbraba a estar en su taller, de hecho el olor a metal, a trabajo de pailería, de mecánica, me gusta mucho porque estaba yo mucho tiempo con mi abuelo cuando él trabajaba en eso, en los engranes. No había herramientas, no había tampoco refacciones, entonces las tenían que fabricar. Lo que había aquí era un sistema de que la propia compañía tenía todo. Dentro de la mina tenía un taller eléctrico para arriba, un taller eléctrico para abajo, tenía los ademadores, tenía la gente que hacía todos los materiales. En Pachuca estaba la maestranza, donde se hacían tornillos, donde se hacía todo lo que necesitaba la compañía, la hacían ellos mismos. Entonces estamos hablando de 2.000 o 2.500 operarios. Al final terminaron 150. Iba yo mucho con mi abuelo a los talleres de carpintería, a los talleres de pailería. Y también era muy agradable ver que a los mineros les permitían ocupar esos talleres en horas fuera de su trabajo. Entonces había quienes hacían ceniceros, hacían algunos adornos con las rebabas, con lo que quedaba de material allí. Y luego los vendían ellos o los llevaban a su casa o hacían juguetes para sus hijos. Entonces, por ejemplo, todos esos aviones de hojalata que nos venden en la caseta de la entrada a Ciudad de México, yo creo que nacieron un poco allí. El ver que ellos les gustaba trabajar en el lugar donde trabajaban, porque muchas veces se siente que los empleados terminan de trabajar y lo que más quieren es salir de esas áreas. Y ellos no, ellos se quedaban allí trabajando, regresaban fin de semana y era muy interesante ver eso. El Panteón Inglés no tiene una fecha de registro de fundación, pero bueno, tiene algunas fechas, algunos años en los que se construyó la barda y otro año en que se cerró con una reja, en 1862. Fue una fusión de culturas. Ellos llegaron a este país de alguna manera sí a compartir su historia, su trabajo, su especialidad, que era la minería, y es así como los mexicanos adoptan de alguna manera el proceso que ellos realizaron en las minas. Se integraron y fusionaron su cultura, sus tradiciones, su gastronomía, su historia con el pueblo realmontense. Pues mire, aquí pues se conserva una de sus tradiciones, pues el paste. El paste no lo trajeron los ingleses, porque era un alimento minero que ellos tenían, bueno, sus esposas les hicieron ese platillo para que pudieran comer en la mina. Entonces las esposas de ellos hacen el paste, el cual tiene la trencita, y esta trencita la cogen y se comen lo de en medio y la trencita lo desecha. Es lo que nos trajeron los ingleses, eso que nos trajeron tanto el paste como nos traen el fútbol. En este panteón están sepultados los primeros jugadores que estuvieron en el equipo de fútbol, porque Real del Monte es la cuna,
porque aquí se jugó el primer partido, pero ya Pachuca se le dio la sede. Ahora sí que aquí en el patio de Dolores, ahí se jugó el primer partido. Lo que sí no sabemos es si ganaron los ingleses o no, ahora sí que ganaron los mineros. Real del Monte tiene, por ejemplo, una cancha y el título que hay ahí afuera de la cancha es "Aquí se jugó por primera vez un partido de fútbol". Eran solamente jugadores ingleses, no había mexicanos. Es hasta casi 1905, 1906 que comienzan a jugar los primeros mexicanos. Los equipos iniciales eran solamente de jugadores ingleses. Jugar reglamentadamente el fútbol lo hicieron los ingleses. Y entonces es aquí en 1901 donde comienza a practicarse, cuando bajan los balones, cuando explican el reglamento, cuando no se puede meter la mano, cuando hay un portero. Todavía no hay muchas de las reglas que hoy en día conocemos. Se han modificado, el fuera de lugar, el penal, tantas otras cosas, los cambios. Eso no existía. Pero jugar dos equipos, 11 contra 11, fue aquí en Pachuca. Aquí en Pachuca, y esto lo percibe uno, la gente se adjudica la paternidad de ser la cuna del fútbol. Este deporte lo trajeron, bien es cierto, los ingleses. Y bueno, mucha gente dice que se le conoce a Pachuca como de la cuna del fútbol porque aquí se da el primer partido de fútbol. Sin embargo, esta denominación se da porque aquí se crea el primer club de fútbol como tal, que es el Athletic Club. Eso sí, no hay duda. En 1901, aquí en Pachuca, comenzaron los primeros equipos de fútbol. En aquella época, muchos de los mineros que llegaron a trabajar aquí a la minería mandaban remesas de dinero a Inglaterra porque no se trajeron a su familia. Y muchos de ellos murieron, otros se regresaron a Inglaterra. Los mineros Cornish estuvieron trabajando en las minas de Real del Monte y Pachuca durante poco tiempo, se podría decir que alrededor de 20 años. No cumplieron con su objetivo de poder estar aquí más tiempo y tampoco con la riqueza o la utilidad que hubiesen querido. Pero no obstante que el grupo inglés, que era el dueño de las minas, decide venderlo, muchos de los trabajadores ingleses deciden quedarse. Era también muy agradable ver la hora de la salida y ver la hora en que los mineros caminaban por todo el patio del beneficio, todos con su traje pues beige, café, y salían con sus guangoches donde habían llevado su lunch, todos cansados, sudados, todos sucios, pero era un ambiente muy, muy agradable de un trabajo que se ve que para ellos se sentían útiles. En 1969 yo entré a trabajar en la mina. De ahí duré 14 años en la mina. Era un trabajo muy pesado, de 8 horas. Teníamos que trabajar desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y salíamos de abajo del interior de la mina a las 2 de la tarde, 2:30 de la tarde, para estar afuera a las 3 de la tarde ya fuera de la dependencia. Entonces ese ambiente de la mina pues es algo que yo viví muy cercano por familiar. Aparte de eso, bueno, de que mi papá era el médico de la compañía, el médico ortopedista y traumatólogo, entonces cuando había accidente, cuando había en las minas algo, pues sentía yo la tensión de esos accidentes. Una serie de 9 campanadas que bueno, en las minas se escuchan cuando hay un accidente grave, se escuchan 9 campanadas para que todos fuera estén en alerta esperando ya los heridos que van a subir. La mina siempre fue peligrosa, siempre. La mina, lo único que tengo que hacer ahí como minero era cuidarse, nada más, porque la mina siempre fue muy peligrosa. Yo recuerdo alguna vez que me tocó escuchar 9 campanadas, salir a mi papá corriendo con su maletín de urgencias y a todos los médicos y a todos los mineros en tensión. Estas minas fueron vendidas a los norteamericanos casi por 1870 y la estancia norteamericana terminó en 1940.
incluso toda la religiosidad es americana, ¿no? El caso de la iglesia protestante, que incluso aquí en Real del Monte fue de las primeras sedes junto con Pachuca, de la iglesia metodista. Llegan los americanos, compran todo lo que es prácticamente el parque industrial minero de Pachuca Real del Monte, y con una tecnología más puesta al día en el siglo XX, desarrollan un emporio minero aquí en la ciudad hasta que se nacionaliza esta industria. Aquí fue también bastión del sindicato. Aquí se forma el Sindicato Minero Metalúrgico y Similar de la República Mexicana, y se forma la primera sección, la 1 y la 2. La 1 le toca a Pachuca y la 2 le toca a Real del Monte. En comparación con otro distrito minero que es Pachuca, yo sí resaltaría y estaría de acuerdo que Real del Monte hay que darle la importancia que se merece, dado que fue en su momento el principal productor de plata. Las entrañas de esta región pues dieron o llegaron a hacer que México fuera el primer lugar en producción de plata. Primer lugar en producción de plata a nivel mundial durante la década de los 30. ¿Por qué era tan conocida la plata de esta región? Por la pureza de la misma, no tenía aleaciones de plomo, no tenía aleaciones de zinc. Y pues bueno, mucha gente dice, sí, Pachuca o la plata que había allí o en Real del Monte. Sin embargo, hay un contexto a nivel internacional. Ha sido como una suerte de metáfora, como ha pasado en México, como incluso lo escribió Gabriel García Márquez, ¿no? A Real del Monte le han pasado las bonanzas bananeras, ¿no? Llegan con los emporios de la plata y el pueblo se va para arriba. La plata se acabó y se van los gringos con sus casas de techos de zinc, como narra la novela, y solo nos dejan el polvo y la lluvia que viene encima, ¿no? Lo mismo pasó con este pueblito a mediados del siglo XX, ¿no? La minería incluso cerró ya operaciones hace más de 20 años aquí. La última mina que se explotó, se trabajó aquí en el pueblo, se llama San José la Rica y cerró en el 2005 efectivamente, pero sigue existiendo material. La plata que podemos encontrar en los diferentes talleres de platería aquí en el centro histórico es de reservas o bancos que se explotaron hace tiempo. Hace tiempo las minas se explotaban, se extrajo mucho material, el cual no fue procesado y se guardó o se resguardó. A este material se le conoce como bancos o las reservas de plata, y es en la actualidad lo que se sigue trabajando. Estudio en la Autónoma del Estado de Hidalgo, que se encuentra en Pachuca, en Ciudad Universitaria. Entonces, por la cercanía que tenemos con el pueblo, podemos decir que pues, los dos son uno mismo prácticamente. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo es una institución importante para la entidad y para la ciudad porque surge apenas 2 meses después de que se crea el Estado de Hidalgo. En 1875 arranca aquí ya la vida institucional educativa, un instituto que en 1890 cambia su nombre y sus funciones a Instituto Científico y Literario. Después, este Instituto Científico y Literario hacia mitad del siglo XX adquiere la autonomía y se transforma en Instituto Científico y Literario Autónomo. Sigue funcionando básicamente en este edificio, tiene 2 o 3 lugares en la ciudad para alojar las escuelas de enfermería y minería, pero se concentraba aquí la población estudiantil. Y es en 1961, durante la presidencia de don Adolfo López Mateos, cuando el instituto se transforma en universidad. El 3 de marzo de 1961, ese instituto se convierte en Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Este es parte del exconvento de San Francisco, y aquí en esta área se encuentra una escuela de artes que también ha cambiado a lo largo del tiempo. Primero había clases únicamente de ballet y únicamente algunas clases de música. Con el tiempo ahora ya se ha profesionalizado, pero yo aquí empecé tomando clases de ballet cuando tenía unos 6, 7 años. Después clases de pintura, de escultura, grabado. Yo creo que la mirada de un fotógrafo, cuando uno estudia y ya tiene una cámara enfrente, creo que cambia la visión que uno puede tener de todos los lugares. Es muy difícil salir a tomar fotografías de la ciudad en donde uno vive.
porque todo se hace ya tan cotidiano, tan común, que encontrar las cosas que pueden llamar la atención a otras personas a partir del encuadre que uno puede dar con una cámara, es difícil descubrirlas. Yo creo que a veces hay que hacer el ejercicio de salir a la calle como si la ciudad no fuera de uno. Hasta hace unos 30, 40 años, el ambiente de la producción minera en la ciudad le daba personalidad y mucho sentido de identidad, definitivamente. La ciudad era una ciudad minera, aunque hubiera muchos otros oficios y fuera capital de estado, ciudad que concentraba a los estudiantes, sobre todo de nivel medio y superior. Lo cierto es que la ciudad tenía una clarísima vocación minera. Aquí permítanme comentarles, se oyen las campanadas del reloj de Pachuca, el centenario reloj, una construcción monumental que se hizo en 1910 para conmemorar el centenario. En 1904 empieza la construcción de la Torre del Reloj. La Torre del Reloj está compuesta de 4 niveles, todos son hechos de cantera blanca proveniente de un sitio